Buenas tardes. Contarles brevemente quién es Cosola, lo pueden ver en la placa, a quienes acompañamos como distribuidores y quien nos representan el día de hoy. Hace ya muchos años también, aprovecho otra vez para agradecerle al señor Luis esta oportunidad. Cosola tiene ya 20 años en el mercado, un mercado que es muy desafiante, el mercado peruano. Para destacar de Cosola, un laboratorio auditado por Leica Geosystem, una red de distribuidores muy sólida, más de 150 colaboradores que forman parte de la empresa Cosola, lo que los permite llegar a las 24 regiones y más de 1.800 municipalidades del Perú, como yo digo, desde Tumbes hasta Tacna. Siempre el señor Luis con grandes planes, representando o comercializando las marcas más resonantes del mercado. Tienen stock disponible. Les adelanto antes de que me lo pregunten, porque sé que todos quieren saberlo, las presentaciones están siendo grabadas y van a estar a disposición de Cosola. Cosola seguramente las suba al canal y puede repartirlas a gusto. Cosola tiene un canal de YouTube, lo pueden seguir. Los PPT que estoy usando, las presentaciones también las dejo a disposición de Cosola, las pueden pedir a ellos. Dejo todo el material para que puedan aprovecharlo. Si quedan consultas hoy, después de la breve ronda de preguntas, no se preocupen. Ya les dije, me pueden encontrar en otros lados o a través de nuestro distribuidor Cosola pueden evacuar dudas. Así sin más,
Vamos a empezar. Los satélites de hoy son como las estrellas y constelaciones que nuestros ancestros usaban para averiguar su ubicación. Se supone que deben estar en un lugar determinado, en un momento dado, y eso es importante. Las estaciones terrestres usan radares para averiguar si los satélites de verdad están en donde se supone que deben estar. Un receptor en tu teléfono o en tu automóvil sigue las señales de los satélites para determinar qué tan lejos está de ellos. Cuando averigua qué tan lejos está de 4 o más satélites GPS, puede decir exactamente en dónde te encuentras, con una precisión de metros e incluso centímetros. El sistema GPS tiene 32 satélites activos orbitando la Tierra. 24 de ellos son satélites centrales y el resto sirven como 8 reemplazos de emergencia cuando algo le sucede a los demás. Necesitan un mantenimiento constante y a veces reparaciones. Pero aún con todo eso, solo duran unos 10 años. El GPS funciona en cualquier clima, llueva o truene. Pero hay una condición importante. Un receptor en la Tierra debe ver al menos 4 satélites para calcular una ubicación precisa, porque el GPS utiliza un mecanismo de trilateración. No se preocupen, suena complicado, pero se los explicaré en un segundo. Trilateración en 2D y 3D. Entonces, la trilateración en 2D consiste en calcular la latitud y longitud en un mapa. Imagina que saliste a correr al estilo de Forrest Gump, dejaste tu hogar en Wisconsin, por ejemplo, e hiciste tu primera parada después de días de correr. Sabes que todavía estás en los Estados Unidos, pero como el GPS aún no existe, no tienes ni idea de dónde estás exactamente. Así que por suerte te encuentras con un granjero y le preguntas. Él no te responde directamente, pero te da la primera pista. Estás a 644 kilómetros de Boise, Idaho. Bueno, eso no es muy útil porque hay cientos de lugares que se ajustan a esa descripción, así que necesitas más pistas y le preguntas a otra persona. Te informa que te encuentras a 1255 kilómetros de Fargo, Dakota del Norte. Si pones esta información en papel y dibujas 2 círculos, verás que solo se intersectan en ciertos puntos, y ahora sabes que estás en uno de ellos. Sin embargo, eso no es suficiente y te encuentras a una amigable niña exploradora que te dice la pista final. Estás a 660 kilómetros de Salt Lake City, Utah. Esto es todo lo que necesitas saber. A medida que agregas el tercer círculo a tu dibujo, ves solo un punto de intersección. ¡Bingo! Todos estos datos te ayudaron a descubrir que estás en Bozeman, Montana, una muy bonita ciudad. Todo eso es muy sencillo, ¿no? Cuando se trata de la trilateración en 3D, es básicamente lo mismo, pero habrá esferas en lugar de círculos en tu dibujo. La posición 3D incluye tu latitud, longitud y altitud. Si los radios del ejemplo anterior fueran a todas las direcciones, obtendrías una serie de esferas tridimensionales. Así que, si sabes que estás a 24 kilómetros del satélite A, en algún momento estás dentro de una esfera imaginaria que tiene un radio de 24 kilómetros. También estás seguro de que estás a 32 kilómetros del satélite B. Cuando 2 esferas se superponen, verás un círculo. Toma la distancia del tercer satélite para construir otra esfera y obtendrás 2 puntos de intersección. Tomemos a la Tierra como la cuarta esfera, porque sabes que estás en el suelo y solo uno de los 2 posibles puntos es el que necesitas. Cuantos más satélites utilices, más precisa será la posición que obtendrás. Realización de los cálculos. Los satélites GPS envían información sobre su posición y hora actual a un receptor GPS a ciertos intervalos. Este recibe la información en forma de una señal. El receptor analiza las señales de radio de los satélites GPS para descubrir 2 cosas importantes: la ubicación de al menos 3 satélites en el espacio sobre ti y la distancia entre esos satélites y tú. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. El receptor toma el tiempo que le tomó a la señal viajar desde el espacio a la Tierra para calcular la distancia que ha viajado. Y no es tan fácil. Los satélites GPS tienen relojes atómicos que se mantienen a la hora más precisa, pero sería imposible instalar estos mecanismos en cada receptor. Cuestan entre $50,000 y $100,000, por lo que harían que tu teléfono fuera muy costoso. Por lo que los receptores tienen relojes de cuarzo regulares que se actualizan constantemente para obtener la hora más precisa gracias a la información que reciben de los satélites. La segunda complicación es que el tiempo se vuelve más rápido para los objetos que están lejos de la gravedad. Como lo dice la relatividad general de Einstein,
Los relojes atómicos de los satélites se ponen 38 microsegundos por delante de los relojes terrestres todos los días. Si los científicos no hicieran nada al respecto, las ubicaciones de GPS errarían por 10 kilómetros más cada día. Usar al menos 4 y no 3 satélites ayuda a resolver ambos problemas y a determinar las ubicaciones precisas de los objetos. Cuando solo usas 3 satélites y 3 esferas, se intersectarán en algún punto, aun si tienes los números incorrectos. Cuando tienes 4 esferas, no hay posibilidad de que obtengas las mediciones incorrectas. Una cosa más, no solo es importante saber qué tan lejos está el satélite del receptor, sino en dónde está exactamente el satélite. Esta tarea no es tan difícil, de hecho, porque los satélites tienen órbitas predecibles. También hay un almanaque de GPS en el receptor que registra dónde debería estar este o aquel satélite en cualquier momento. La fuerza de la Luna y el Sol afectan un poco las órbitas, pero el Departamento de Defensa de Estados Unidos se encarga de eso y envía información actualizada a todos los receptores GPS, junto con las señales de los satélites. El GPS no solo determina la ubicación más precisa de personas y objetos, sino que también envía señales de tiempo que son precisas en 10.000 millonésimas de segundo. Solo puedes obtener una hora más precisa con los relojes atómicos, como los de los satélites GPS. Los sistemas bancarios, las redes eléctricas y las redes celulares dependen del GPS para las operaciones, desde la transferencia sincronizada de llamadas hasta las transacciones. Bueno, eso fue el video de repasando. Hay algunas cosas que no son precisamente de las que hablamos, que no quiero que queden grabadas, por eso las voy a repasar yo con vos, con mi voz. Les dijimos, el GNSS no es solo el GPS, ¿sí? Tiene 4 constelaciones que no se nombran en este video, se fijan solo en el GPS, por eso habla de 24 satélites y habla del el sistema armado de Estados Unidos y demás, pero hablamos el otro día y pusimos mucho énfasis en la constelación Beidou, que sí se ve desde el área global, sí la pueden alcanzar desde Perú. De hecho hoy me pasaron imágenes de un Galaxy G1 Plus fijando Beidou y Galileo y otras, ¿sí? Eso no es verdad, se lo sacan por favor de la cabeza. Yo sé que es difícil, pero porque hoy, por ejemplo, en internet no hay otros videos que no es cómo funciona GPS, siendo eso mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, habla de la ubicación de los satélites, de la geometría, habla del segmento de control, del segmento de usuario, del segmento espacial, habla de la relatividad del tiempo, de la trilateración, habla de todos los conceptos que vimos la última vez que nos juntamos y era un buen resumen. Espero que les haya servido este refresque. Hablemos ahora sí del tema de hoy. Mi idea era empezar con un poco de teoría, cosas que quedaron pendientes del miércoles y que me gustaría mencionar al menos para no dejar promesas cumplidas. Eso lo voy a hacer en unos minutos más y en lo sucesivo durante toda la presentación. Respecto al tema de certificaciones de puntos geodésicos, orden de puntos, vértices, puntos y clasificación de puntos y demás, les dije que antes que yo había hecho algunos cambios en la presentación y lo hice porque buscando material, estudiando el tema, aunque se hayan dado cuenta ya por mi acento, yo no soy peruana, con lo cual todo lo que tiene que ver con trámites formales ante entidades peruanas es para mí más costoso de explicar porque tiene toda una normativa y reglas y leyes asociadas específicas. Y además investigando y aprendiendo sobre este tema, tuve la grata sorpresa que hay mucho material en internet, material oficial. El IGN peruano tiene a disposición unas guías muy didácticas, las cuales voy a dejar a disposición de Cosola para que ellos las revisen, para quienes quieran certificar puntos. Voy a dejar los vínculos, ¿sí? De la web para todos los que quieran descargarlos, y ahí el IGN explica con mucho detalle cómo hacer la certificación de un vértice, la certificación de cada punto, la clasificación de ellos. Sí, sobre esto brevemente me gustaría siempre más aplicado a la práctica, sí, a lo que vamos a poder beneficiarnos en el campo, más allá de leer o repetir cualquier definición que se pueda encontrar en internet sobre los puntos geodésicos, sus órdenes, su clasificación y demás.
creo que podemos darle un giro y apuntarlo a que van a tener que prestar más atención yendo al campo para realizar ese trabajo, ¿sí? Porque el IGN, sí, espero que lo estén viendo, es un documento PDF que se descarga de internet desde directamente la página del IGN de Perú. Es un documento que tuve el agrado de leer, la verdad es que es muy completo. Este documento, además de alcanzarnos todo lo que tiene que ver con la certificación y demás, tiene como fin normar algunas cosas que en general no sabemos cuando es introductorio, sí cuando somos más básicos, y tiene todo un glosario de palabras, como por ejemplo, espero que lo estén viendo, como por ejemplo, qué es datum, sí, qué es atachamiento, qué es altimetría, qué es altitud, qué es altura, una serie de cosas tiene este documento que es muy valorable, ¿sí? La información que tiene se los recomiendo. ¿A qué van a tener que prestar más atención yendo al campo para poder realizar esta certificación? Para eso tengo que hablarles brevemente de lo micro, es decir, dejar al GNSS, ¿sí? Dejar al GNSS de lado, o en vez de dejarlo de lado, integrarlo al marco de referencia terrestre internacional, o ITRF, y más que nada al sistema geodésico oficial en el Perú, y eso es lo que les quiero contar. El sistema geodésico oficial en el Perú está conformado por la red geodésica horizontal oficial y la red geodésica vertical oficial. Todo esto está implementado y administrado por el IGN, constituye un sistema de referencia único a nivel nacional peruano, el cual se encuentra integrado al sistema de referencia mundial. Este sistema está materializado por puntos localizados dentro del ámbito del territorio nacional peruano mediante monumentos o marcas que, interconectados, permiten la obtención conjunta o por separado de su posición geodésica, es decir, de sus coordenadas, altura o del campo de gravedad enlazado al sistema de referencia nacional, ¿sí? Hablemos de cada uno de ellos en particular. La red geodésica horizontal oficial es la red geodésica geocéntrica nacional, el RegGen, la misma que tiene como base el sistema de referencia geocéntrico para las Américas, o CIRGAS, ¿sí? Sustentado en el Marco Internacional de Referencia Terrestre 2000 o International Terrestrial Reference Frame 2000, el ITRF 2000, del International Earth Rotation Service, que es más conocido como IERS. Para la época 2000 está relacionado con el elipsoide del Sistema de Referencia Geodésico 1980 o el GRS 80. La red geodésica geocéntrica nacional está conformada por las estaciones de rastreo permanente, más conocidas en el Perú como ERP, y los hitos o señales de orden 0, A, B y C, distribuidos dentro del ámbito del territorio nacional, los mismos que constituyen bienes del Estado, por eso no se pueden destruir ni molestar. Para efectos prácticos, como elipsoide puede ser utilizado además el WGS 84, porque existe una... siguen los mismos parámetros el GRS 80 que el WGS 84. ¿Qué es la Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continuo, o la RECMOC, que la pueden ver acá? ¿Sí? Esta es la RECMOC, espero decirlo bien. Es un conjunto de estaciones GNSS. Esas estaciones son de referencia, de operación continua, lo que nosotros en inglés llamamos CORS, Continuous Operating Reference System, que está distribuida estratégicamente en el territorio nacional peruano y materializan lo que les dije recién, que es el WGS 84, y además proporcionan servicios de posicionamiento geodésico
a los usuarios mediante datos en línea y coordenadas en el marco oficial ITRF 2000, ¿sí? Esta red se compone básicamente de un receptor GNSS estático que se posiciona de manera permanente en una localidad geográfica conocida y va recolectando datos de posición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿sí? Estos datos que recolectan estas estaciones van a ser transmitidos por medio de una red de computadoras hacia un servidor central en donde son almacenados para su posterior uso. No quiero ahondar mucho en este tema, pero claro, todos los deben saber, las estaciones de referencia sirven al Perú para justamente tener esos datos disponibles. Esos datos tienen costos y los administra el IGN, ¿sí? Sobre la red geodésica vertical oficial, solo mencionar que se basa prácticamente en el nivel del mar, el FENS, y por último decirles que el elipsoide geodésico de referencia, este que nombramos recién, el GRS-80 o Geodetic Reference System 1980, se considera coincidente con el WGS-84, como les acabo de decir. No quiero seguir, no quiero seguir ahondando en este tema y dando detalles de estos asuntos porque les compartí ya un vistazo de lo que muestra en el IGN. El IGN es muy preciso en sus documentos, tiene además otras cosas, tiene a disposición cómo se hacen los monumentos, qué alturas tienen, todas guías realmente muy, muy detalladas, ¿sí? Sí decirles que podríamos discutir algunas cosas de esas guías, sí, eh, como por ejemplo la precisión de cada orden, de cada punto, pero no estamos para eso, para generar polémicas, sino para poder coincidir con la norma. Por eso prefiero decirles lo siguiente, que les va a ser seguro más útil. Estos son la clasificación de los puntos. Hay puntos geodésicos de orden 0, de orden A, de orden B y de orden C, y puntos geodésicos de apoyo son los últimos, puntos F, S, H. Cada orden tiene sus características de vinculación, su restricción de longitud de línea base, su intervalo de captura máximo, su tiempo mínimo de sesión de grabación, su máscara de elevación máximo y el número mínimo de satélites que deben rastrear, ¿sí? En el cuadro pueden ver de qué se trata cada cosa que acabo de mencionar, siendo, por ejemplo, los de orden 0, las estaciones permanentes, pero no todas, sino solo las que pertenecen a CIRGA, ¿sí? Porque no todas las estaciones del Perú pertenecen a la red CIRGAS. Luego de las de orden 0 vienen las de orden A, y después las de orden B, y por último, las más utilizadas, los puntos de orden C, ¿sí? Para tener puntos de orden C, el IGN recomienda realizar mínimo 900 épocas cada 5 segundos como máximo, lo cual representa una duración de 4.500 segundos o su equivalente en horas y minutos, que sería 1 hora 15 minutos. Sin embargo, esta duración es recomendada para una línea base no mayor a 10 kilómetros en condiciones ideales de vista del cielo, ¿sí? O sea, no debería haber obstrucciones, 0 obstrucciones. Es muy importante en este tema destacar que las mediciones GNSS, como vimos el otro día, no representan para nada una técnica en donde la precisión que vamos a obtener va a ser calculada a través de una fórmula matemática que no se va a mover, ¿sí? El miércoles pasado vimos y discutimos que interfieren en esa precisión, perdón, no digamos precisión, que interfieren eh, en esos valores muchos factores. ¿Cuáles son? Algunos ya los hablamos, la geometría, la disponibilidad de satélites, el PDOP y demás, la ionósfera, pero se pueden algunos limitar y mejorar esas condiciones.
¿Qué pasa cuando voy al campo? Que esto es lo que empecé diciéndoles. El IGN me pide hacer una planificación y una serie de mediciones GNSS para poder certificar puntos vértices. Se divide en dos grupos lo que yo hice, en realidad apoyada en quien me ayuda en este tema. Se divide en dos grupos los errores frecuentes y dolores de cabeza que podemos tener para hacer estas certificaciones. Me parece que es lo más provechoso y esto seguro no lo encuentran en internet. Los grupos los vamos a dividir el primero es durante la planificación de campaña de mediciones. Voy a incurrir en algunos errores que son los que menciono en pantalla, los pueden ver acá. ¿Sí? Y esto es lo que les comentaba, como ayuda para campo, les dejo esto al momento de realizar lo solicitado por el IGN. Por ejemplo, algo que incurrimos mucho es el desconocimiento de la exactitud que me requieren. Por ejemplo, estoy haciendo un punto de orden C y pienso que la exactitud tiene que ser de 4 milímetros o de más. No sé, sumo unos 4 milímetros, ya tengo 10, entonces tengo 14 milímetros y eso no va a poder ser, y así sucesivamente. Dependiendo de la exactitud requerida, se van a establecer los parámetros de medición y la estrategia en general para la campaña GNSS. Por eso es tan clave saber la exactitud. Y no se debe subestimar esa exactitud, dado que los datos no van a poder ser completados. Digamos que si no tengo el conocimiento de la exactitud requerida, no voy a poder hacer el trabajo. ¿Cómo voy a hacer el procedimiento de medición? ¿Sí? El desconocimiento del procedimiento de medición quiere decir mezclar procedimientos de medición puede conllevar a la mala ejecución de actividades, al mal gasto de recursos, ¿sí? Al tiempo, inversiones, riesgos que puedo asumir. Por ejemplo, para mediciones estáticas no es necesario llevar accesorios RTK como el radio externo, como las antenas UHF, etcétera, y no tengo que iniciar la base. Si lo hiciera, voy a tener mayor consumo de energía, por lo tanto voy a perder tiempo en los receptores y demás. Puedo hacer una selección de estaciones base, ¿sí? Hay que hacer un reconocimiento de campo previo, lo hablamos también el miércoles pasado, para determinar qué sitios son idóneos para la materialización de las estaciones base. Siempre tiene que ser zonas altas, libres de obstrucciones, de fácil acceso. Es muy necesario estas cosas y en caso de que quieran hacer la vinculación a una estación de referencia permanente del IGN, hay que verificar si esa estación está operativa, si está disponible, ¿sí? Antes de iniciar las mediciones. El IGN tiene a disposición también toda la información de las estaciones bases de Perú y si están disponibles o no. La mala monumentación, el IGN tiene un detalle bien hecho de cómo debe ser la monumentación y se debe seguir las normas específicas del proyecto en ejecución y las normas también del IGN en la materialización de los vértices geodésicos, ¿sí? Los monumentos tienen que planificarse en función de que sean duraderos en el tiempo, de que sean firmes, con baja probabilidad de ser destruidos, si no, todo el trabajo que hicimos para la certificación se va a la basura. Desconocimiento de cómo configurar el equipo receptor que estoy llevando, ¿sí? Antes de ir a campo tengo que tener, o los operadores tienen que tener claro de cómo es el correcto funcionamiento del equipo que van a utilizar para hacer la certificación, tener un manual de operación en caso de presentarse cualquier desconfiguración, o un representante de la región a mano que hable nuestro idioma y que no necesite mucha explicación más que decir, María, me pasó esto y estoy tratando de certificar un punto para el IGN de orden C y entendernos, ¿sí? Porque por ahí voy con un equipo súper excelente en su folleto, pero después no encuentro a nadie que me pueda aclarar las dudas. Sincronización en las mediciones, ¿sí? No por el hecho de medir con un intervalo de captura más rápido, eso me va a indicar que las mediciones van a ser mejores. Esto lo podemos comprobar midiendo con la base cada 5 segundos y al rover cada 2 segundos. La sincronización en los datos va a ser solo de un 30% del total registrado por el rover.
Incrementos en el mal estado, ¿sí? Hay que ver el estado de los equipos, el estado de las baterías, el estado del firmware del receptor, incluso de las cintas de medición, del trípode, de la base nivelante, todo afecta la exactitud de los resultados. Y por último, tiempos de observación, ¿sí? Hay que estimar los tiempos de observación correctas. Eso va a hacer que sea buena la determinación de la línea base hacia cada punto a calcular. De lo contrario, no va a haber posibilidad de agregar información después y lo único que vamos a poder hacer es una remedición del vértice. Además de errores de planificación en la campaña, o sea, previos, puedo tener errores durante la ejecución de la campaña de mediciones, ¿sí? Puedo hacer un cálculo erróneo del tiempo de desplazamiento, en eso me va a ayudar el reconocimiento de campo del que yo les hice tanto hincapié el día miércoles. Voy a tener que saber cuánto voy a tardar en mover el equipo de un lado para el otro, de una estación a otra o de un vértice a otro. Si el equipo no es bueno, hay que ver el tema de la memoria. Yo les conté que todos los equipos AUX tienen memoria cíclica, con eso no se van a tener que preocupar, pero si utilizan otro equipo, chequeen el estado de la memoria, chequeen el estado de las baterías, no les va a pasar con el G1, con el nuevo G1 Plus, no les va a pasar con el G6, que son los equipos que se destacan por su comportamiento con la batería, ¿sí? Cargadores en mal estado, etc. Medición de la altura de la antena incorrecta, ¿sí? O sea, hay que conocer para cada antena cómo utilizar el procedimiento de medición correcto de altura de la antena, ¿sí? En especial antenas que no conocemos o que no traen placas de medición o no traen extensiones, tengo que conocer bien cómo se mide la altura de la antena, porque si la altura de la antena está mal, eso guía a todos resultados erróneos. Desorganización en la información, este es un punto muy importante, ¿sí? Porque si no centralizo la información en un solo lugar y no puedo identificar correctamente los archivos, es muy probable que luego lo borre del receptor y sean irrecuperables y eso me guíe a una nueva remedición con todo lo que conlleva eso, ¿sí? La pérdida de tiempo, de recursos, de inversión y demás. Falta de planillas de datos, falta del diario de observación. El IGN tiene un diario de observación que es muy preciso y en general, según me dicen, hay muchos rechazos de vértices o de puntos porque está mal llevado el diario de observación, ¿sí? Las planillas son muy importantes para identificar el inicio y el fin de las mediciones, la fecha, la altura de la antena, los croquis y todo lo que piden los diarios de observación, ¿sí? Puede pasar también que haya incompatibilidad eh, de datos registrados, ¿sí? Hay marcas de equipos y es importante saber esto. Todas las mediciones hay que hacerlas en RINEX para no tener que pasar por una etapa de conversión de datos en formato nativo a este. Eso es muy importante chequearlo. Nuestra marca, los Galaxy guardan todos en RINEX directamente. El procesamiento empírico de los datos, ¿sí? Al no conocer un flujograma correcto de procesamiento ni fundamentos técnicos, eso conlleva errores, ¿sí? No es solo cargar datos y depurarlos, sino hay que aplicar procesamientos que sean serios, ¿sí? Y acá sí quisiera aclarar lo siguiente, que me parece muy importante después de haberles dicho todo esto, y es lo que venimos hablando recién. Acá van a ver un video de SAUS de cómo se mide la antena. Nuestro receptor es diferente que los demás. Además de eso, tenemos gráficos de cómo se mide la antena
que nuestro SGO ya hace la reducción, ¿sí? Así como el Survex en el campo toma automáticamente los parámetros de la antena, no tenemos que preocuparnos por eso. El SGO es un software muy potente que además estamos actualizando y con algo de destreza a partir del usuario, del operario, quien hace el postproceso, utilizando diferentes metodologías y procesamientos. Muchas veces me pasa en Perú que me dicen: María, procesé con el Leica y no me da los mismos resultados que con el SGO, o mismo con otra marca china, procesé con el CGO y no me da los mismos resultados. Y no va a ser los mismos resultados porque utilizan el mismo fundamento, los mismos metodologías, el mismo procedimiento para cosas que no son iguales, ¿sí? Nuestro software no tiene el mismo algoritmo, no tiene el mismo tipo de proceso, por eso se deben aplicar procedimientos distintos, ¿sí? Les muestro 2 segundos y para no detenerme más tiempo en esto, tengo a disposición un informe hecho eh, de la última semana en el Perú, que presentaremos, si Dios quiere, en breve a las autoridades competentes, ¿sí? Esto está hecho con diferentes metodologías de postproceso, donde se evidencia esto que yo les digo, ¿sí? Estos son solo los resultados, el informe es mucho más largo, lo hemos hecho también con estaciones en Colombia, con PPP, utilizando diferentes estrategias, y todos los resultados del SGO los pueden ver acá. ¿Sí? Estas son las diferencias con el Infinity, se tomó el Lake Infinity como patrón, y si se compara las diferencias entre norte, este y altura, utilizando el EGM 2008, se puede observar claramente que el SGO mostró diferencias menores con el Infinity que el CGO de CHC, que además es pago, no como el nuestro que viene incluido en el precio del equipo, ¿sí? El SGO, como pueden ver en el informe, arrojó diferencias de tan solo 4 milímetros en horizontal, mientras que el CGO mostró diferencias de más de 14 milímetros. En la componente vertical, ambos softwares, el CGO y el SGO, tienen casi la misma diferencia con respecto al Link Infinity que les comento, se utilizó como patrón, no porque creamos que tengamos algo que enviarle al Infinity, sino porque entendemos que es el que utiliza el IGN, y respetando eso se hizo el informe para mostrar las diferencias. ¿Listo? Hasta acá de teoría. Vamos a ver un poco los equipos. Les prometo que si puedo coordinar con el señor Andía, con Cosola, hacemos algo de SGO en particular para que lo conozcan mejor. Es un software que tiene muchas posibilidades. Perfecto, empezamos. Les dije que había cambiado un poco cómo se veía. Quiero mostrarles brevemente el Survex, porque la última vez muchos me preguntaron de este software. Es un software de campo que tiene muchas ventajas respecto de su practicidad. ¿Por qué? Porque se puede instalar en cualquier dispositivo móvil, cualquier teléfono, cualquier tablet, cualquier dispositivo inteligente que tenga Android, puede instalarse el Survex. Eso nos da como resultado, primero, abaratar el costo del equipo si solo tuviera que comprar una licencia en vez de comprar una controladora, ¿sí? Segundo, dar la posibilidad de, si tengo un equipo de trabajo de más de un receptor, poder tener también diferentes controladoras sin necesidad de comprar varias controladoras, sino tener una controladora madre, digamos, y otros equipos u otros operarios o usuarios, ingenieros, topógrafos, quien esté usando el equipo, también poder manejar el equipo con un software de campo, ¿sí? Survex tiene una función de interacción gráfica realmente sobresaliente, tiene el proceso de operación muy humanizado, facilidad de uso en el campo, todo el mundo conoce el Android, es el sistema más expandido del mundo, tiene más de 600.000 aplicaciones, o sea que el Survex es muy, muy potente, ¿sí?
El Survex es el resultado de muchos años de experiencia acumulada en el mercado y tiene los mismos beneficios y es aún más poderoso que los software tradicionales, ¿sí? De topografía y cartografía, más utilizados, como por ejemplo el Philgenius, el Carlson. Este software vamos a poder hacer control de RTK, recopilación de datos GIS, diseño de carreteras, vista de mapas Google, entre otras cosas. Hablando de otras cosas, tiene un montón de formas diversas de recopilar puntos o coleccionar puntos o de hacer levantamiento de puntos. Alguna de las más utilizadas es el topo point o punto topo, el punto de control, punto rápido, punto automático, de esquina, de inclinación y demás. Las definiciones de cada uno un poco están en la pantalla. Además, les traje en esta presentación unos videos de cómo son cada colección de puntos, ¿sí? No se desesperen por verlos todos en este momento. Sí, lo puse porque como el material queda a disposición de Ecosola, es una especie de guía para saber cómo se usa, igual es muy fácil. Si se centran en un video, yo lo voy a hacer en el de Topo Survey, el primer video, ¿sí? Cómo recoge el punto, solamente empezando y toma el punto y sigue caminando, ¿sí? En cambio, el punto de control es para ser utilizados para trabajos de control de alta precisión y muestra toda la información del punto, toda, así como pueden ver en el segundo video. Y el Quick Survey o Quick Point, los puntos se van guardando directamente, lo ven en el tercer video, en la biblioteca de puntos y no se muestra la información hasta el final del trabajo. ¿Sí? Se pueden ver la colección de puntos, estas son las más usadas, tienen muchas formas de colección de puntos. ¿Qué más tiene el Survex? Excelentes conexiones de Bluetooth. Sé que varios de ustedes conocen el NFC, algunos no lo conocen, en inglés sus siglas Near Field Communication. El Survex se empareja por comunicación de campo cercano, quiere decir si por ejemplo tengo el Survex instalado en un teléfono móvil, en general todos los teléfonos, aunque no lo sepamos, tienen comunicación de campo cercano. Solo con acercar el dispositivo al receptor se conectan y se emparejan sin necesidad de buscar el número de serie del receptor y demás. Además, si no quisiera yo utilizar el Near Field Communication o por algo la controladora no lo tuviera o demás, puedo usar la búsqueda por Bluetooth y pararla de manera manual. Eso hace que si estoy en un lugar donde hay muchos Bluetooth encendidos, que aunque no lo queramos ver muchas veces pasa, yo misma en mi casa quiero encender un Bluetooth y veo el tele, el parlante, la computadora, otro módem que hay por ahí, etcétera. Se puede detener la búsqueda de manera manual y picar o elegir el que estoy conectando. Además tiene interfaz de usuario personalizable. ¿Qué quiere decir? Igual que cualquier dispositivo Android se puede, lo ven en el video, espero que sirva en los videos que hice. Pueden ver que se puede personalizar, ¿sí? Las cosas que utilizo más, las cosas que utilizo menos, las puedo sacar o poner en la pantalla. No parece una gran cosa, pero si todos los días tuviera que yo encontrar menús o programas que son de uso poco frecuente, eso tardaría más tiempo. Si no utilizo, por ejemplo, un programa en particular y no lo utilizo nunca, puedo sacarlo de la pantalla principal y luego recuperarlo si así lo quiero. Además, es capaz de establecer teclas de control rápido, quiere decir que, por ejemplo, con la tecla de volumen, puedo tomar un punto, es absolutamente personalizable y una interfaz muy amigable. Tiene un modo CAD, que esto es para todos muy atractivo, ¿sí? Y se ve muy bien. Las capas se pueden seleccionar, bloquear, eliminar, poner invisibles, mover, cambiar de color. Tiene modo 3D, donde podemos mostrar intuitivamente la elevación de todos los puntos diferentes.
ahora les voy a pasar un video de cómo se ve el modo CAD. Es un video un poco largo, por eso lo voy a cortar para no quedarme sin tiempo para las otras partes de la presentación, porque todavía falta mucho y ya pasaron casi 40 minutos, ¿sí? Después de dibujar y editar los trabajos, vamos a poder guardar y exportarlos en archivo de XF. Les voy a mostrar este video. No tiene sonido, así que no se pongan nerviosos, no me digan no se escucha, ya sé, no se escucha, no se preocupen. El video se trata de cómo se hace un levantamiento de puntos. Bueno, se escucha algo bastante terrible, así que le voy a sacar el volumen, ¿sí? Mientras tanto voy leyendo las preguntas, van a poder ver cómo se hace una tomada de puntos y además la función CAD. Presten atención al video mientras yo voy leyendo. Quería saber si el Sauce, el G1 es compatible con el servicio TerraStar. No, no es compatible, ahora vamos a hablar del servicio que tenemos satelital nosotros. Soy docente del instituto. Perfecto, no hay problema, señor user. No tengo, páseme por favor su correo, yo se lo envío sin problema. ¿Tiene video de comando de voz? Sí, tengo algunos, ahora los voy a pasar. ¿Cómo puedo obtener el Survex? Hay IDC ingenieros. El Survex tiene un modo demo que no tiene problemas para que lo usen. Yo les puedo pasar algunas licencias para que ustedes lo prueben. No todos los receptores del mercado son compatibles con el Survex. Marcas como Leica, por ejemplo, todavía no están implementando el Android, pero la mayoría de las marcas más competitivas, hoy estoy agrandada, tenemos ya el uso de Android, que es lo que viene, ¿sí? No se pueden quedar afuera del mercado Android. Voy a adelantar un poco del video porque ya se vio bastante, tiene carga mapas base, se ve la librería de puntos, es bien interesante. Lo adelanto un poco porque ya les dije, no quiero quedarme sin tiempo para lo que viene. Sí, va cargando todos los puntos, y haciendo el dibujo con todos los layers y cosas que necesita para la función CAD. Una vez que carga todo, tiene biblioteca de puntos y es editable, van a poder ver el resultado del DXF. La prueba CAD, ahora lo ven, ¿sí? En 3D y demás. Es muy fácil de usar, realmente muy intuitivo y simple de uso, que eso es lo que más nos gusta. ¿Qué más hace el Survex 4.0? Exporta e importa, debo decir, archivos regulares como los archivos CSV, archivos DAT de varios tipos, DXF para AutoCAD, KML para Google Earth, además archivos especiales como el GPX, el HTML, el JPG, el CDR, entre otros. Lo nuevo es justamente el CRD, que admite la exportación de archivos de coordenadas para Carlson, eso es para usuarios especiales, y también se admite para importar en la base de datos de puntos, y en HTML, que es que se puede abrir por navegador para comprobar el resultado de la medición, ¿sí? Además, el Survex, como es tan potente, tiene compatibilidad con datos crudos sin procesar y con RW5, es capaz de grabar archivos sin procesar y RW5 automáticamente en la carpeta de datos del proyecto correspondiente. Como es capaz de esto, siempre les recomendamos verificar que haya lugar después, porque estos archivos en general son muy abundantes. Tiene stakeout, levantamiento personalizado, ¿sí? Se puede hacer una personalización de la guía para encontrar el objetivo más rápido y de manera más eficiente. Yo siempre digo lo mismo y apunto siempre a eso. Nuestros equipos se destacan por la eficiencia, por la productividad y por lo que ofrecen en el campo, ¿sí? La dirección regular, este, oeste, norte, sur, y la flecha va cambiando de color, adelante, atrás, izquierda, derecha, y es muy fácil hacer el trabajo.
Esto para la persona de la universidad que me dijo es un modo muy adecuado para el aprendizaje y el estudio de aplicaciones sin algún receptor cerca. Los software en general no tienen modo demo. Esto nos permite hacer un levantamiento como si estuviéramos conectados a un satélite, como ven acá. Sí, estoy juntando topo points, me da señal fija, todo esto es en modo demo. Algunos confunden el modo demo con que el equipo está limitado a algo. No, el modo demo es para educación. Entonces ahora, más que nada en tiempos de COVID y que se dieron clases virtuales, es una buena herramienta para repartir a sus alumnos, por ejemplo, y poder demostrarles cosas que tienen en común varios programas de una manera ágil. Los alumnos lo pueden tener en sus teléfonos, no es necesario que la universidad haga grandes desembolsos, y para los maestros, para los profesores, disculpen, maestros es de primaria, para los profesores que dictan las clases, es una herramienta mucho más fácil, ¿sí? Porque hace que el alumno esté completamente vinculado y comprometido con el aprendizaje, pues no es solo lo que se ve en una pantalla, sino que lo tiene en su teléfono todo el tiempo. No hay excusas para no aprender. Tiene un modo que se llama modo photo sketch, que es bastante interesante. Algunos puntos me cuesta localizarlos o no tengo ganas de escribir mucho de qué se trata. Para localizar el punto puedo sacar una foto, lo están viendo en el video, a esa foto le puedo agregar información del punto, ¿sí? Colores, nombres, códigos, las coordenadas en N, en E y en altura, y me va mostrando en la foto todo lo que sé de ese punto. Es un complemento interesante de un programa que lo hace completamente versátil, potente, y lo que nosotros decimos omnipotente. Además del Survex, que lo repasamos un poco rápido, para los que me preguntan, SAUS tiene la posibilidad de trabajar con otros programas, ¿sí? Nosotros tenemos el propio, es el EG Star, está en versión Windows y en versión Android, perdón. Trabajamos también con el SURC, es el software de Carlson. Todavía SURC, por lo que tengo entendido, no tiene versión Android. Si alguien sabe lo contrario, por favor me corrige. Y el Virginius, que ya llegó con su versión Android, y además tiene su versión tradicional y convencional en Windows Mobile. Nosotros somos compatibles con todos los software de campos que les acabo de mencionar. Sí, es cierto que recomendamos, y hay muchos videos para que vean en YouTube de cómo se hacen las cosas con el Survex y con el EG Star, además de con el Virginius, que sabemos que se utiliza muchísimo en Perú. Hasta acá los videos de software de campo. Me gustaría hablarles en los últimos 10 minutos, para no pasarme, lo vamos a hacer de 15. ¿Quién es el Galaxy G1 Plus? Que ahora viene con IMU. Es un equipo que ya es conocido hace varios años. Nosotros lo tenemos, es un equipo de alto rendimiento, tiene bastón batería para mayor eficiencia en el campo. El bastón batería no tiene cables, no requiere nada, solamente cargarlo, tiene un cargador como los cargadores normales, se enchufa a la pared, se carga y es una batería adicional, ¿sí? De un equipo que además tiene doble batería y es lo que se llama en inglés hot swappable, quiere decir que de intercambio caliente, ¿sí? Puedo sacar una batería, poner otra, sacar una batería, poner otra. No lo menciona en esta diapositiva, pero todos los equipos de SAUS tienen ahora una batería pequeña externa de 6.800 mAh, que hace que el equipo pueda además funcionar varias horas más sin tener que estar cargando estas baterías de moto o demás. Es robusto, es práctico, es preciso, es eficiente, es SAUS, tiene todas las cosas que les hemos contado durante estos años, plataforma Linux, todas las constelaciones, Wi-Fi para conectarlo a su interfaz de web usuario, Near Field Communication, On the Go, OTG, que es que descarga datos, y además tiene los parámetros de calibración de antenas oficiales del IGC, el International GNSS Service. ¿Qué es el IMU? Se los voy a explicar con más detalle en las próximas diapositivas, pero el G1 Plus también lo tiene.
Veamos el G6, que es la estrella de esta tarde. Tiene también compensación de inclinación, o IMU. El IMU también mejora la productividad en el G6, también tiene los parámetros de calibración oficiales del IGS, tiene una pantalla de configuración y visualización del estatus del receptor, es robusto, tiene una batería inteligente de larga duración, es el de mayor duración de batería. Tiene las cosas que tiene siempre, sí que a mí me gusta destacarlas mucho. Si yo al G6, por ejemplo, habría que hacer una presentación solo del G6. Pero hay algo que me gusta mucho, por ejemplo, y es, si yo al G6 le pongo una tarjeta SIM y en el web UI informo, en la interfaz de usuario web informo el número de tarjeta SIM, el número de teléfono, le puedo mandar al receptor un mensaje de texto con un código, por ejemplo, A101, y el receptor me responde su ubicación, ¿sí? Si le mando ayuda, me responde si la base se movió, y así sucesivamente. La verdad es que el G6 tiene un montón de cosas para destacar, pero este es el G6, vamos a verlo con más detalle. El G6 tiene como opcional, para el que me preguntó del Terrastar, se puede acceder al servicio RTX, es opcional, es mediante una suscripción y debe tener tarjeta Trimble BD990, porque hay dos tipos de G6, puede ser con BD970. Y con esto acceder al seguimiento de la señal de banda L, logrando así un posicionamiento de punto simple, preciso, sin una estación de referencia, ¿sí? Al rastrear las señales de banda L es capaz de utilizar además la función que ya viene incorporada en el G6 con IMU, que se llama Exfil. ¿Qué es la función Exfil? Es una función de Trimble que les recomiendo que profundicen. Si yo me quedo sin señal de radio, sin conectividad, sin poder conectarme por un margen de 5 minutos, el equipo reemplaza y tapa el agujero ese de señal que tengo, ¿sí? Es muy, muy conveniente. Tiene además repetidor de correcciones RTK, lo que me va a permitir optimizar el levantamiento en zonas difíciles, actuar como course propio, entre otras funciones que son, les repito, muchas. Ojalá que desde acá podamos hacer otra presentación exclusiva con el G6 para poder contarles con más detalle del servicio de posicionamiento de banda L de Trimble, que es muy bueno, el mejor en centímetros, de rápida inicialización. En 15 minutos el equipo ya está trabajando solo. Como todos los Galaxy tienen Linux, tienen Wi-Fi, soportan todas las constelaciones, tiene almacenamiento cíclico que no sea agotable, soporta Rinex de última generación. Hablemos un poco del IMU. En principio decirles, es muy importante entender con algo de claridad qué es el IMU. Voy a tratar de explicárselos de la manera más simple posible. Podría decirles que IMU es lo que se muestra en el texto de la diapositiva, unidad de medición inercial, está al revés porque se desprende de sus siglas en inglés. Inertial Measurement Unit es un dispositivo electrónico que mide e informa acerca de la velocidad, la orientación y las fuerzas gravitacionales de un aparato. ¿Cómo lo hace? Lo hace usando una combinación de acelerómetros y giroscopios. Algunos utilizan también magnetómetros, y no se preocupen, vamos a volver sobre este tema con un poco más de profundidad. El IMU es una tecnología que ya está muy avanzada. Me gustaría contarles desde cuándo existen y qué instrumentos las usan, pero me lo voy a saltear porque no vamos a llegar a tiempo a hacer las preguntas. Es el componente principal de los sistemas de navegación, ¿sí? Ya lo usan hace mucho tiempo los drones, los barcos y demás. Lo usan para usar navegación, lo que se llama navegación por estimación. Lo que es nuevo en este sistema es cómo las IMUs se integran y complementan los receptores GNSS, ¿sí?
Los que utilizan receptores GNSS hace mucho tiempo ya saben que hoy en día existen algunos problemas entre comillas, que regularmente podríamos enfrentar con el GNSS. En general, y para no hilar muy fino sobre este tema, es básicamente bloqueos, obstrucciones, pérdida de señal, lo que va a resultar obvio en trabajos más lentos, mucho menos precisos y mucho más engorrosos, ¿sí? Para eso llega el IMU, que puede utilizarse para aumentar la información de posicionamiento de los módulos del receptor del GNSS y hacer que nuestro trabajo diario sea lo que South siempre remarca, más rápido, más eficiente, mucho más simple, ¿sí? ¿Por qué les dije que íbamos a tener que regresar sobre este tema? ¿Por qué lo hace más simple? ¿Por qué IMU en vez del sensor de inclinación? ¿Por qué? A muchas personas les cuesta entender un poco cómo funciona el IMU, voy a tratar de explicarlo. Es lo que les dije antes, una unidad de medición inercial, detecta los cambios en lo que ven ustedes en pantalla, en castellano se llama cabeceo, alabeo y guiñada, en inglés, que me gusta más decirlo porque es más corto simplemente por eso, detecta el movimiento en el yaw, en el roll y en el pitch. Es importante decirles que esta tecnología inercial está fundamentada en las dos primeras leyes de Newton, ¿sí? Que se las diría, pero más que nada textualmente. La primera ley de Newton dice que el movimiento de un cuerpo es siempre uniforme y rectilíneo, a no ser que exista una fuerza externa que actúe sobre él, y la segunda ley de Newton, define esa fuerza ejercida sobre esa masa, va a producir en la masa una aceleración proporcional a ella, ¿sí? Estas relaciones van a representar un principio de medida y los sensores incorporados en la IMU miden estas relaciones. Entonces, si conocemos la magnitud y la dirección de la fuerza aplicada a un cuerpo y a su vez la masa del mismo, vamos a poder conocer su aceleración y por consiguiente su velocidad y posición realizando integraciones matemáticas de la aceleración respecto del tiempo. Sé que es algo complejo todo lo que acabo de decir, por eso, amigos, les traje un video que les va a mostrar cómo el IMU les ayuda en el campo y por qué es mejor y supera al sensor de inclinación tradicional. La manera de inicializar es mucho más rápida. Quien ven acá es Charlie. Algunos de Perú lo conocen a Charlie. Está haciendo la inicialización del IMU. Lo primero que hace es conectar el dispositivo, el receptor, como siempre, busca con el Bluetooth, inicia la conexión de la base del rover. No se preocupen si se pierden algo, en las siguientes 3 diapositivas lo vamos a ver paso a paso muy rápidamente. El que está usando es nuestro software de campo IGStar, conecta la base, habilita la compensación por inclinación, vuelve al trabajo. Una vez que el sensor se pone le indica que lo tiene que calibrar, esta es la forma de calibrarlo. Me gusta ver cuánto tarda, son alrededor de 2 a 5 segundos, y el sensor pasa a verde y ya está calibrado y listo para trabajar. Lo que vieron es un video en tiempo real, ¿sí? De lo que tarda en calibrarse el sensor IMU. Quien ha hecho una calibración de burbuja electrónica sabe que tiene que girar el receptor de un lado para el otro y demás. Nada que ver con esto. Sin contar que el IMU, además de hacer eso, tiene la posibilidad de inclinar el bastón hasta 60 grados. Ese es el IMU de South, hasta 60 grados puede inclinar el bastón. Vamos a ver el paso a paso, es muy simple. Les voy a mostrar capturas de IGStar, que es nuestro software Android, cómo se activa el IMU. Esto ya se los mostré antes. Se activa la compensación de inclinación. Se hace clic en el icono de la burbuja electrónico, que se encuentra en la parte inferior derecha del mapa. Se agita
el instrumento hacia adelante y hacia atrás de 5 a 8 segundos. Perdonen, ahí está. Y eso es todo, ¿sí? ¿Qué pasa si el IMU se queda sin moverse? Se activa de nuevo con solo 1 o 2 segundos de movimiento, es extremadamente rápido. El G6 está preparado con la función de voz para decir si el IMU está activado o no. Muchos me preguntan si puede funcionar con otro software. Sí, yo muestro el Survex o el EG porque son los software que me parecen más poderosos hoy, pero por supuesto que funciona con la versión 10.2 del Genius, que ya está disponible. Es una tecnología que es muy buena. ¿Cómo es la inicialización de IMU en otras marcas? ¿Por qué no mirarlo? Hay marcas que te piden que el operador tiene que recoger coordenadas en un punto, ¿sí? Y luego tiene que caminar 20, 30 metros. Hay marcas que tienen que caminar 5 metros. Hay que recoger diferentes vectores, después agitar de izquierda a derecha para completar la calibración. Ellos dicen que no, que su calibración es muy fácil. Yo les acabo de mostrar la de South y es realmente rápida. ¿Sí? Hay otros que dicen que tienen IMU, pero en realidad no tienen. Lo que tienen es un sensor que se llama MEMS. Este sensor MEMS no es un IMU, y hay que levantar el bastón de fibra, dibujar un círculo con la punta del bastón. Es bastante más complicado, ¿sí? Si bien no es lo mismo que con el sensor de inclinación, pero toma varios minutos, ¿sí? Hasta que el MEMS esté listo.
¿Dónde podemos usar el IMU? Ya saben, lo podemos usar en todas partes donde haya entornos difíciles, en trabajos de topografía ordinaria también. No necesitamos tener un trabajo súper difícil para usar el IMU y beneficiarnos de él. El IMU no es afectado por los cambios en ningún campo magnético, ¿sí? Por eso no hay que preocuparse por interferencias ni cómo afecta a la precisión, a la exactitud. Puede medir en entornos difíciles, puede medir en entornos donde está cubierto por coches, por algunos objetos enormes que no se pueden mover. ¿Qué pasa entonces? La precisión, ¿no? Acá tienen un punto tomado con un sensor de inclinación normal y un punto tomado con IMU para que vean que además de ser más estable es aún más exacto, más preciso. La última vez, y para que no queden preguntas pendientes, me preguntaron por la compatibilidad con receptores de otras marcas. Yo les digo que nuestros receptores graban en formato RINEX. Como les dije la última vez, mediciones GNSS estáticas y en cinemáticas para postproceso también. La compatibilidad es rápida, fácil y eficiente. La adaptabilidad de frecuencia de los canales de los radiomodem, tanto de externos como internos, para transmitir o recibir frecuencias compatibles con otros equipos. Tiene el Web UI que hace que sea accesible desde todas partes, por tanto muy fácil de configurar. Además, manejamos diversos formatos de correcciones RTK como RTCM, CMR, CMR+, entre otros, distintos tipos de protocolos, incluyendo TrimTalk, que es el protocolo más utilizado. El software, el SGO viene con, si es el software de postproceso, viene con los receptores una vez que se compra, igual hay algunas versiones por ahí dando vueltas. Lo que les recomiendo es probar las versiones que nosotros usamos como oficiales, ¿sí? Las que vienen con el software, porque después se presentan dudas respecto de la precisión, si lo hice bien, si lo hice mal y demás. Nosotros damos fe por las versiones que entregamos con los equipos. Si quisiera obtener los precios, tengo ya hace 2 años. Sí, la recomendación, Jasmani, Giovanni Flores, es cambiar los equipos, ¿sí? Por eso les mostramos equipos nuevos, por eso los alentamos a nuevas tecnologías. Hace muchos años los equipos no se cambiaban y eso hicieron que las marcas grandes o las más conocidas, entre comillas, se adueñaran de un mercado y de una tecnología. Hoy esto es muy accesible, no hemos subido los precios del equipo, de los equipos. SAUS tiene algo que es muy loable y mantiene los precios hace bastante para sus distribuidores, con lo cual hace que sea posible tener estas tecnologías al alcance de todo, no solo con los equipos GNSS, sino también con otros equipos como los LIDAR, como los USB y demás.
El G1 Plus también puede inclinarse hasta 60 grados, porque en las especificaciones dice solo 30 grados, deben haber leído las especificaciones del sensor de inclinación, ¿sí? Pero el que tiene IMU, que no está subido todavía a la web oficial de SAUS, tiene hasta 60 grados como tiene el G6. Perfecto, señor Alberto, no hay problema, ya leí su correo, ojalá que volvamos a vernos. Les mando un abrazo, se lavan las manos, se cuidan mucho del COVID y de todo, que estén muy bien. Hasta luego.